Bueno, pues bienvenidas a esta plática que es complemento de las clases que estoy dando en este momento en noviembre y que tienen la intención fundamental de que pues siempre hay un aspecto importante de qué comprender o cómo analizar el trabajo corporal para mí hoy en día. Para mí ha cambiado muchísimo la visión que yo tengo de por qué hago trabajo corporal, qué tiene que ver el movimiento con la vida, con la transformación, con el poder evolutivo. Creo que si lo llamo yoga, que aunque yo hoy en día le llamo vitalidad somática, no deja de ser para mí yoga, simplemente que le he llamado vitalidad somática porque creo que la vitalidad es la esencia de lo que queremos mantener vigente en nosotros. Y por eso la palabra vitalidad se ha vuelto para mí tan trascendental, porque creo que lo que hagamos como movimiento corporal tiene que tener un sentido más completo, tiene que ser un sentido evolutivo. Y para poder pensar en términos de un sentido evolutivo del movimiento, también comprende que podamos dar un salto en cuanto al paradigma que tenemos de por qué nos movemos o para qué nos movemos. Y creo que hay una parte importante que comprende el movimiento porque nos aporta funcionalidad, indudablemente, y yo creo que la funcionalidad es muy importante. Yo creo que en la medida en que vamos haciéndonos mayores, valoramos todavía más el que realmente sí podamos movernos, pero no nada más malamente, sino que nos movamos bien. Y también creo que pasa algo muy radical, que de repente en el mundo del yoga vemos el movimiento como que pudiera ser algo muy osado, muy llamativo, muy intenso, ¿no? Esa parte que seduce mucho a veces del yoga. Y luego como si hubiese una transición a que, bueno, ya a cierta edad, que incluso le llamamos tercera edad, que yo creo que ahora que somos más longevos va a haber cuarta y quinta y sexta, porque sí somos más longevos, ¿no? Y como que esta idea de que solo podríamos aspirar como adultos mayores a prácticas restaurativas, me parece limitante, porque en realidad sí hemos nacido para movernos, hemos nacido para caminar, y hemos nacido para desplazarnos. Y el desplazamiento corporal tiene connotaciones muchísimo más profundas que solo verme bien o sentirme bien, sin que eso quede excluido. Las dos cosas deben de quedar incluidas, que me pueda, primero que nada, para mí, número uno, es sentirme bien. Segundo, pues, ¿por qué no verme bien? También es muy lindo cuando ves el movimiento suelto, disfrutando, pudiendo participar en la vida, porque yo creo que esa es la parte más importante del movimiento, ¿no? Si mi movimiento realmente me está acompañando a participar en la vida o me está cada vez como alejando un poco más de la vida porque me voy sintiendo limitado y aparte voy creyendo en muchas cosas que son estigmas que tenemos de, no, pues es que ya a cierta edad no puedes hacer esto, ya no puedes hacer lo otro, ya no. Y a veces es muy paradójico. Ha habido ocasiones en que he planteado una clase compleja, no necesariamente una clase que sea con la intención de que alguien sienta sus limitaciones, pero soy buena para eso. Soy buena para poder a lo mejor a veces demostrarle a alguien que puede ver también que tiene ciertas limitaciones. Y eso no se ha limitado exclusivamente a personas mayores, al contrario. Casi podría decirles que a veces la generación actual que tiene como muchísimo anhelo de hacer cosas más acrobáticas, pero que no pasa por un proceso de aprendizaje más elaborado, más puntual, a veces está muy, muy lastimada, a veces está muy limitada, pero a la vez se está forzando a sí misma. Hay algo como muy confuso en lo que pensamos que es movimiento. Pero yo pensaría que lo más importante del movimiento es darnos cuenta que nuestra salud está implicada en cómo nos movemos y que nuestra salud comprende una visión de evolución humana. Si la salud no solo es lo que aparente
el cuerpo, sino la capacidad evolutiva que como seres humanos tengamos en este momento. Hablamos del movimiento y pensamos en términos de también qué papel juega el cuerpo en la sanación del trauma, ¿no? Y no podemos dejar de reconocer que vivimos en una era muy traumática. No quiere decir que otros tiempos fueron mucho mejores, pero hoy por hoy es muy visible el trauma. Es muy visible porque lo estamos viendo constantemente, porque estamos alrededor de una información de todo el mundo, porque cada vez también estamos teniendo más eventos, aparte de la guerra, ¿no? Eventos también ecológicos que vamos percibiendo que pudieran ir aumentando, ¿no? Es la realidad. Entonces, creo que cada uno de nosotros tenemos que tener una intención muy clara de que si somos seres evolutivos, ya no es válida la crueldad. Podríamos decir, bueno, ¿cómo puedes decir eso si la estoy viendo todo a mi alrededor? Pero desde ti mismo, ¿qué tanto te puedes comprometer contigo mismo a que la crueldad no tenga validez? Yo diría que incluso cuando pensamos en las prácticas que hacemos de movimiento, que hemos hecho de movimientos, a veces son prácticas que nos duelen, que nos dañan. O sea, es muy sorprendente ver a gente que asume que está haciendo una práctica de yoga o de cualquier otra cosa y que esté lastimada y que lo vea casi como algo que viene en el paquete. O sea, que lastimarse es parte de estar intentando estar en movimiento. Entonces, yo creo que hoy por hoy lo que constituye al ser humano es la conciencia, la mente y el cuerpo, pero como una unidad. Si conciencia, mente y cuerpo están permanentemente en interacción, ya es complejo poder decir que podemos deslindar lo que le acontece a nuestro pensamiento de lo que le acontece a nuestro cuerpo o viceversa. Lo que le está aconteciendo a nuestro cuerpo tiene mucho que ver con el modelo de pensamiento que tenemos. Y yo diría que cuando pensamos en una práctica de movimiento, estamos pudiendo utilizar a la información que le damos a nuestro cuerpo a través del movimiento con una intención evolutiva. El cuerpo tiene muchos puntos de acceso para poder entrar en diálogo a nivel informacional con nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en la oportunidad de dialogar con nosotros a través del movimiento, básicamente lo que estamos haciendo es entrar en esa ecuación información-energía, que es el aspecto más importante, darnos cuenta que estamos abriendo las corrientes de nuestro cuerpo y las corrientes de nuestro ser para vincularnos con la información que cada uno tenemos desde el alma. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, entrar en movimiento es dialogar con nuestra alma, es dialogar con nuestro potencial, dialogar con la capacidad evolutiva que cada uno somos. Sí, podríamos decir que el cuerpo, más que un objeto a conquistar, como es un paradigma que tenemos tan inculcado, no todo lo queremos conquistar. El cuerpo no es un objeto a conquistar, es más bien el instrumento de interacción que tenemos con nuestro ser. Y es también el lugar donde nosotros tenemos acceso a la modulación de quienes somos. Cuando nosotros empezamos a modular lo que pensamos, lo que sentimos, la información que le damos al cuerpo a través de la comida, del descanso, ¿sí? De las distintas actividades, nos vamos dando cuenta que en realidad somos un modelo en el que la acción de transformación está presente en nosotros. Entonces, la conciencia es en realidad un campo. Y la conciencia está en todo en el mundo, en todo en el mundo. Todo objeto de la naturaleza viva, podríamos decir que comprende un aspecto de la vida que está además
luego en nosotros mismos, ¿no? Podríamos decir que el reino mineral, ¿no? Podremos pensar en el reino mineral como el mundo de las piedras, ¿no? De las montañas, ¿no? Es el reino de aquello que es materia mineral. Y podemos ver que en ese mismo reino también hay niveles más evolutivos. Por ejemplo, los cuarzos, los cristales, ¿no? Son un nivel evolutivo del reino mineral. Y un poquito más adelante está el reino vegetal. Y podemos también ver algo muy interesante. En el reino vegetal hay todo tipo de plantas, todo tipo de hongos, todo una serie de cosas de la naturaleza que también tienen niveles evolutivos, ¿no? Podríamos ver que hoy en día cuando entendemos el micelio de la Tierra, esa conexión que está debajo de todos los árboles vinculando, podríamos decir que es un nivel más evolutivo del mismo reino vegetal, ¿no? Y si nos vamos al reino animal, pues es lo mismo. Tenemos todo el territorio del animal, pero sabemos que hay animales que son más evolutivos que otros. Los animales con los que convivimos simplemente, sabemos que hay un nivel de comunicación que a lo mejor es más complejo que el que puedes tener con una lagartija, ¿no? Y no por eso es menos, simplemente en el mismo reino animal hay animales que tienen una evolución más compleja que los anteriores. Y si vemos eso, todo eso además está dentro de nosotros, que somos animales, somos humanos y somos aspirantes a un nivel evolutivo mucho mayor. Pero sí tenemos que reconocernos como aspirantes a un nivel evolutivo mayor. Hay una posibilidad de vivir con lo cotidiano, con lo superficial, sin enterarnos de muchas cosas, pero sabemos que como seres humanos también hay una posibilidad de vivir desde un lugar más complejo, más exquisito, en el que traemos toda esa sabiduría de los reinos que nos anteceden y que además habitan en nosotros. Porque el mismo reino mineral son nuestros huesos, por ejemplo, ¿no? Tenemos dentro de nosotros los fluidos de los mares, ¿no? Todo eso está dentro de nosotros. Entonces recogimos todos estos antecedentes evolutivos y creo que hoy por hoy estamos en un momento de transición muy, muy complejo. Podemos mirar hacia lo no evolutivo que se está manifestando, pero también podemos mirar hacia cuáles podrían ser las estrategias para yo reconocerme como un ser que aspira a evolucionar y cuáles serían las estrategias que yo puedo implementar para esta intención de evolucionar en mí misma o en mí mismo, ¿no? Entonces podríamos decir que si vemos al cuerpo, es mucho más que una forma visible. Es un lugar donde habitan nuestros síntomas físicos, mentales y emocionales. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la postura, en los gestos, ¿no? Cuando vemos a alguien, podemos leer en esa persona gestos que nos hacen darnos cuenta a lo mejor del nivel de sufrimiento que alguien está viviendo. Asimismo, podemos ver el polo opuesto cuando alguien vive desde un lugar expresivo, exquisito, espléndido, ¿no? O sea, también vemos que hay estas gamas de vivir en tu propio cuerpo. Podemos verlo en cualidades y características que tienes como ser humano. Y podríamos decir que lo que nos va haciendo transformarnos es también cómo tejemos carácter y temperamento. Entonces, a mí me lleva mucho a pensar en términos de movimiento, que siempre ha sido una de mis pasiones. ¿Para qué me muevo? ¿Qué es importante de entrar en el diálogo con mi cuerpo a través del movimiento? Y quisiera a lo mejor también que tengan la libertad de participar y poder, si quieren, decir qué se les ocurre, ¿no? Pero, ¿qué es el movimiento? ¿Qué sucede cuando yo entro en diálogo conmigo misma
conmigo mismo a través del movimiento. Sí. Em, bueno, para mí muchas veces cuando me muevo, cuando digo como, a ver, quiero moverme, es porque quiero mover la energía en mí, como que quiero transformar cierta frecuencia, como tú le llamas, ¿no? O sea, como que quiero llegar de un punto de frecuencia a otro y quiero Claro, hacerlo consciente, lo quiero hacer como, por más que me cueste trabajo, ¿no? O esté cansada o a veces duele, como tú dices, ¿no? Estás haciendo algún ejercicio, duele o lo que sea, pero quiero elevar esa energía y quiero llegar a un punto en el que sé que después me voy a sentir mucho mejor. Al menos claro. así yo lo veo, digo, como en un tema de hacer ejercicio, pero bueno, moverse también tiene que ver con literal moverse también del lugar, ¿no? Claro, 100%. Estás diciendo algo muy lindo y muy certero, ¿no? Con cada gesto, cada forma de movernos, la manera y el lenguaje con el que nos hablemos a nosotros mismos, estamos teniendo una gran oportunidad de cambiar nuestro nivel de frecuencia y nuestra capacidad de resonar diferente con la vida, ¿no? Una vez que entramos en una resonancia distinta, con la vida, nosotros empezamos a darnos cuenta que la mejor manera de dialogar con nuestro interior y con nuestro exterior es cómo abordo el movimiento. Y como decía hace un momento, yo creo que sin darnos cuenta estamos educados para ser algo crueles con nuestro cuerpo. ¿Sí? Tendemos un poquito a siempre buscar más domar al cuerpo, domesticarlo, pensar que si me esforzo más voy a tener mejores logros. Y casi siempre en la medida en que más me forzo, o sea, menos bien me siento conmigo mismo, pero tengo como el anhelo de que me vean allá afuera de una manera diferente, a veces pasando por alto mi sentir e intercambiándolo por mi apariencia, ¿sí? Es como que polarizamos un poco las dos cosas, ¿no? Es mucho mejor que me vean muy bien a que yo me sienta muy bien. Y es triste cuando vemos eso. Es triste cuando nos damos cuenta que nosotros mismos estamos acercándonos al dolor, que nosotros mismos estamos viviendo un poco la crueldad en nuestro propio cuerpo. Y que finalmente sanar no solo es eliminar síntomas. Sanar es entender nuestros propios conflictos, ser capaces de entenderlo y encontrar esos puntos de comunicación que tiene mi propio cuerpo para yo dialogar con mi campo sutil. Yo he estudiado muchos años yoga y creo que había siempre como una parte de decir, ay, mira, estudio la práctica de las asanas, las secuencias, ¿no? Y luego por ahí tomabas una clase de centros energéticos, chakras, ¿no? Y era como si lo vieras como aquí a un ladito esto y esto a este otro lado, ¿no? Como que ese aspecto de lo sutil te parecía una teoría interesante, o al menos lo hablo desde mí, una teoría interesante, pero decías, ¿y cómo la tejo? ¿Cómo la traigo? ¿Cómo voy más allá de pensar en esos centros como desde afuera y no encontrar la manera de cómo reconocer que yo soy la que estoy viviendo este campo sutil, que ese campo sutil está en mí y que ahí es donde yo quiero empezar a influir, no solo con cosas un poco teatrales, quiero decirlo, ¿no? Porque a veces pueden volverse teatrales y en realidad no estoy logrando nada. Entonces, yo creo que cuando empezamos a pensar, yo mismo soy materia, soy energía, soy información y soy conciencia. Si estas cuatro cosas son muy importantes, soy materia, soy energía, soy información y soy conciencia. Cuando yo hago el recorrido de la materia a la conciencia, hay un poder de transmutación. Y a la vez, cuando voy de la conciencia a la materia, hay un poder de transformación.
¿sí? No sé si eso lo entienden. O sea, si yo parto de la materia hacia la conciencia, aunque coexisten, voy a lograr procesos de transmutación. Voy a poder empezar a cambiar cosas en mi percepción de la vida, que esa es la parte más importante. ¿Cómo percibo la vida? Pero a la vez, cuando yo trabajo desde aspectos de conciencia y voy descendiendo por la información, por la energía hacia la materia, transformo quién soy. Y yo creo que esa es la tarea fundamental. ¿Cómo transformo quién yo soy? ¿Cómo voy encontrando en mí misma, en mí mismo, esa coherencia que busco? Toda la cosmovisión mística, la cosmovisión yógica, por ejemplo, da gran importancia al corazón. Y si vamos e indagamos en muchas culturas, vamos a ver que siempre la imagen del corazón está como algo muy importante, ¿no? Como que el corazón es así el lugar del lenguaje profundo. Y hoy vemos que, por ejemplo, en el instituto, es que nunca sé cómo se llama, de Heart Math, de la matemática del corazón, no sé si así se traduce, se habla de la trascendencia de la coherencia cardíaca. Entonces, no solo es que yo a lo mejor tengo coherencia cardíaca, y qué bueno si la tengo, y si no, pues qué lástima, sino más bien cómo genero coherencia cardíaca y coherencia neuronal, esto es muy importante, coherencia cardíaca y coherencia neuronal, para yo poder entrar en procesos de metaconciencia dentro de mí misma como ser humano. Y cómo estos procesos se vuelven catalizadores para poder ver la vida desde una perspectiva más amplia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar al cuerpo. Bueno, no me gusta la palabra usar. Acceder al cuerpo para entrenar el pensamiento holográfico y la imaginería en nosotros. Sí, desde mi cuerpo yo voy a percibir este holograma tan maravilloso que yo soy. Y cuando yo amplío ese lenguaje holográfico en mí, lo que va a pasar es que me doy cuenta que mi cuerpo es como un instrumento musical que cuando me aboco a afinarlo, doy la nota. Sí, doy la nota de quién yo soy. Y me encantó tu respiración, Guadalupe. Sí, ¿no? Como, wow, sí es cierto. O sea, cada uno somos una nota. Y cada uno tenemos que recordar quiénes somos. El gran proceso de la vida es recordar quiénes somos. Cuando estamos en grupos coherentes, en situaciones coherentes, en situaciones donde nos sentimos contenidos, abrazados, amados, reconocidos, vistos, el corazón entra en coherencia. El sistema neuronal entra en coherencia. Y de una manera implícita, yo empiezo a reconocer quién soy. Y no solo es un reconocimiento, es un recuerdo. Porque cuando yo empiezo a acordarme de quién yo era esencialmente, empiezo a sentir armonía en mí. Y vuelvo a esta idea. Mi trabajo con el movimiento es una oportunidad para modular esta experiencia. ¿Sí? Y podemos hacer muchas cosas diferentes. A veces, quienes están en la clase de movimiento lo saben, podemos hacer cosas más parecidas a Qigong, a veces más parecidas a lo que le llamamos posturas de yoga, a veces trabajamos más con momentos en los que acostados en el piso entramos en una coherencia de ser recibidos por la gravedad de la tierra, el ser sostenidos, el entrar en contacto con la conexión que el cuerpo tiene a través de sus extremidades y de sus movimientos, ¿no? Entonces, hay tantas maneras de trabajar con nosotros corporalmente, pero lo más importante es que recordemos entrar en diálogo con mi cuerpo
es entrar en amor con mi cuerpo. Cada vez que yo entre en una relación con mi cuerpo, debemos de preguntarnos con mucha claridad, ¿es este un acto de amor hacia mí misma? Y ese acto de amor puede ser a veces hacer algo fuerte, llamativo, profundo, intenso. No quiere decir que no, pero está haciendo desde un lugar que realmente está ordenándome lo que hago. Sí, porque el amor es una fuerza ordenante. El amor es una fuerza ordenante y es una fuerza en sí misma ordenada. Entonces, estamos poniendo en conjunto nuestra capacidad de voluntad, nuestro amor, que el amor es como una apertura al nivel de la sabiduría interna, y a la vez ponemos a la inteligencia en acción. Y habitarnos a nosotros mismos es empezar a forjar la relación con la seguridad. Entonces, para mí, movernos comprende poner al amor en movimiento. Y el movimiento puede ser todo, o sea, la manera en que yo me relaciono contigo, la forma en que dialogo contigo, la manera en que yo te miro, ¿no? O sea, todo eso es importante cuando pensamos en ello, ¿no? Entonces, yo creo que hoy tenemos que redefinir qué es sanar. Y sanar requiere de una preparación. Esa preparación es todo lo que yo haga alrededor de mi vida para entrar en esa coherencia, para entrar en esa armonía. Y cuando nosotros no estamos en ese lugar, empezamos a sentir que estamos en un proceso involutivo. Y el proceso involutivo es fácil leerlo porque es el proceso que nos hace sentirnos separados. Cuando te sientes separado, empezando de ti mismo o de ti misma, y te sientes separado de la vida y te sientes polarizado frente a lo que sucede, estás como en un proceso que es más de índole involutivo que evolutivo. Sí, porque religar, esa palabra que se ha distorsionado tanto, religar, que es la palabra que está atrás de la palabra religión, ¿no? De religiones, es en realidad cómo me vuelvo a unir conmigo, cómo me vuelvo a unir con la vida, cómo me vuelvo a acordar que yo pertenezco a una chispa divina, soy parte de esa chispa divina, y que volviendo a este concepto como evolutivo, ¿no? O sea, he descendido hacia la materia, pero a la vez todo el tiempo tengo que aspirar a ascender de la materia sin abandonar a la materia, pudiendo reconocer a la materia como sagrada. Esto es muy importante, porque yo creo que ese ha sido también el gran pecado, por llamarlo de alguna manera, de muchos de los conceptos religiosos, ¿no? Esta idea de, no, la materia es la maligna, es la pecadora, es la que no merece ser como vista con amor, ¿no? Porque nuestras aspiraciones son como trascender la materia. Y yo creo que algo que nos ha ofrecido la cosmovisión tántrica bien entendida es el reconocer que somos sagrados desde la materia. Sí, la materia misma tiene ese nivel de sagrado. Entonces podríamos decir que nuestra personalidad tiene un aspecto mental, un aspecto emocional y un aspecto físico. Y que de alguna manera estas emociones tienen como una vía que va en direcciones de, sabemos muy bien, yo creo que hoy lo reconocemos, que lo físico y lo mental y lo emocional siempre están tejidos. Ya no podemos decir que son tres partes, es algo que está entretejido. Entonces, para mí es importante compartirles, y quiero compartirles ahorita una presentacioncilla, que aunque ya llevamos un rato platicando, pero creo que es importante que podamos ver esta idea.
Yo hablo mucho de la fascia. Quienes me conocen saben que soy apasionada. ¿Sí se ve ahí? ¿Sí? Rose, yo quiero Sí. entender a qué te refieres cuando hablas de la fascia. Sé que es algo Ah, muy básico, pero me parece muy bien que la preguntes, la pregunta. Mira, la fascia es un sistema corporal que fue ignorado por muchos años. Siempre estuvo en nuestro cuerpo, siempre ha comprendido la organización que sostiene a todo el cuerpo, pero era vista un poquitita como no es precisamente muy llamativa la fascia, es como un tejido que envuelve y conecta todo en el cuerpo. ¿Sí? La fascia es esa membranita que tú puedes quitar a lo mejor cuando estás con un pedacito de pollo, ¿no? Que puedes ver que hay una membrana blanca. Y por muchos años fue vista justo como eso, como un producto para desechar, porque era visto como, bueno, pues esta membranita sostiene al pulmón o sostiene al bíceps, pero en realidad es más importante el bíceps que la membrana que lo sostiene, ¿no? O es más importante el bíceps, ¿no? Que todo esto que está ahí envolviendo. Y en los últimos años se descubrió que esta membrana que envuelve, empaqueta y conecta absolutamente a todo en el cuerpo, es la que tiene el mayor número de sensores en el cuerpo. La que tiene toda la capacidad de recibir la información. Es la interfase entre tu cuerpo físico y tu cuerpo sutil. Es la informante verdadera de todo lo que está aconteciendo y pasando, de lo que llamamos interior y exterior. Está constantemente dando la información. O sea, algo que para mí es muy interesante y es que cuando tú a veces ves a alguna persona, hay una información inmediata que te arroja sus gestos, su mirada, su actitud, su postura, antes incluso de que tú entres en diálogo con esa persona. Y tú ya tienes una información muy significativa de lo que percibes de esa persona, del nivel de seguridad o de comodidad que te ofrece, y todavía no se ha abierto ni siquiera el diálogo entre tú y esa persona, por ejemplo. Y esta es una información que se está intercambiando a partir de esta interfase que tiene acceso a todo tu organismo, todo tu organismo. Entonces, la fascia, a su vez, es esta organización que conecta al cuerpo completo y que lo comunica. Esa fascia tiene una distribución a lo largo del cuerpo que, como está formada a base de colágeno y elastina, fundamentalmente, tiene también una composición que internamente aparece como una geometría en la que está constituida el cuerpo. Sí, porque esta red, bueno, aquí yo no puse muchas imágenes de eso, creo, porque iba a hablar más de otra cosa. Bueno, o sea, la iba a mencionar, pero no iba a hablar. Pero o sea, lo que tú puedes ver cuando ves a la fascia es una especie de telaraña viva que además flota en un tejido que se llama la matriz extracelular. Y esta fascia se desliza a nivel de capas en el interior de tu cuerpo. Entonces, hoy por hoy ya no es tan trascendental la conexión que tienes de inserción muscular a origen en un músculo, sino de tramos de conexión de tejido miofacial. No sé si te aclaró un poquito. ¿Sí? ¿Alguien más se queda con duda cuando explico muchas esto? gracias. Yo creo que lo más relevante es que hay una biogeometría en nuestro cuerpo constituida por esa fascia y es la capacidad que el cuerpo tiene para comunicarse
con el exterior, pero también para darte la información de tu sentir. Cuando pensamos en los sentidos, tenemos que hoy en día agregar a dos sentidos fundamentales, que es la propiocepción, o sea, mi percepción de mí mismo en el espacio, y la interocepción, que es la información que yo tengo de cómo me siento. Pero una información que va más allá de me siento bien o me siento mal, sino cómo específicamente me siento. ¿Cómo es este matiz y este sabor específico de mi sentir? Que eso se conoce como interocepción. Entonces, nuestro cuerpo es una inteligencia pulsante, vibrante. Sí, es una red en perpetua pulsación comunicándose con una red que a su vez nos trasciende. O sea, si la vemos a nivel corporal es la fascia, pero si la vemos a nivel más allá de nuestro cuerpo, es el biocampo. O sea, podríamos decir que estamos en una red internamente constituidos, pero a la vez estamos en una red hacia el exterior. Y ahorita lo van a ver en esta plática, ¿no? Un poquito. O sea, somos el universo mirándonos a nosotros mismos y aprendiendo de nosotros mismos. Si esta es una frase de Nassim Haramein, no sé si lo conocen, pero si no, les invito a que lo busquen porque es inteligente, es muy interesante lo que él dice. Y lo más trascendental en nuestra vida es la perspectiva que tenemos, que desarrollamos sobre el mundo. O sea, ¿qué es tu perspectiva del mundo? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú sientes del mundo? Esa visión dominante que rige tu vida en la actualidad, en la que vivimos, en general pensamos que vivimos en un mundo desconectado, ¿no? Y que y este paradigma es lo que creemos que solo existe, ¿no? Y además, en la mayoría de los casos, cuando tú platicas con la mayoría de la gente, pues solamente o sea, está dispuesta a decirte, yo reconozco la materia, pero todo lo que no sea visible no me interesa, porque no es visible. O sea, yo no tengo por qué creer en aquello que no es visible. Y yo normalmente digo, bueno, tampoco la electricidad es visible. Y no solamente si crees en ella, sino que te beneficias de ella, ¿no? Entonces, ¿por qué no creer como en toda esta electricidad que eres tú mismo? Entonces, aunque estamos en esta predominante polarización, ¿no?, que vemos alrededor nuestro, la verdad es que se está fortaleciendo una visión en el mundo que nos plantea que en realidad estamos unificados y que estamos en un proceso evolutivo que con el universo y en el universo. O sea, el universo evoluciona y nosotros somos el universo mismo en ese proceso de evolución. Entonces podemos reconocer que entre tú y yo, aún aquí a través de Zoom, hay un campo electromagnético que nos conecta. Hay radiofrecuencias, hay rayos infrarrojos, ¿no? Hay rayos ultravioletas que no son visibles y sin embargo están en un campo que nos conecta. Entonces sí existe una radiación del planeta y del universo mismo. Y entonces vemos al espacio como vacío, ¿no? Es algo que muchas veces, bueno, más bien hoy en día se estudia mucho, ¿qué es ese vacío? En filosofía yógica, en la filosofía de la India, el concepto del vacío es akasha y es también la palabra, equivale a la palabra éter. Y el éter no es como algo que no es más bien el espacio donde se da toda la manifestación. Sí, y en esa manifestación del éter se ha visto, ¿no?, que hay unas fluctuaciones del vacío, ese vacío del espacio cuántico, y que el espacio dentro de los átomos, el espacio es 99.9%. Y dices, ¿cómo? O sea, es muchísimo más importante el vacío que la materia y que en realidad está fluctuando constantemente. Entonces, ya vemos hoy como investigaciones bastante complejas que hablan, ¿no?, de que la materialidad del vacío.
¿sí? Estos hoyos negros, otra vez cito a Nassim Haramein, y que esa materia en realidad se construye a partir de ese vacío fluctuante y que es lo que unifica al todo. Entonces, el vacío es lo que unifica. Y el lugar donde esas moléculas oscilan es el que va creando un campo coherente. Y a eso que se llama campo coherente es lo que vemos como materia. Pero en realidad estamos viendo también la masa gravitacional en donde el espacio se curva, sí, para crear la gravedad. Y se dice que el día que comprendamos lo que es la gravedad, en ese momento entendemos también nuestro proceso evolutivo. Entonces, esto está tomando un giro interesante actualmente a nivel investigación, porque lo que está pasando es que ese lenguaje místico que nos antecede en culturas ancestrales, ¿no? Yo cito a la yógica porque es la que me queda cercana, pero la budista, la taoísta, ¿no? Hay la cabalista, ¿no? Son filosofías y cosmovisiones que tienen conexiones en su perspectiva. Entonces, cuando el ser humano consciente de sí mismo se ha preguntado toda la vida sobre la ubicación de la conciencia, empezamos a darnos cuenta que esa conciencia no está en el cerebro, en realidad está en el espacio. Y nosotros estamos en ese intercambio en el que acontecen eventos químicos y eléctricos dentro de nosotros a partir de nuestro pensamiento. ¿Sí? Entonces la pregunta es entonces, ¿está la conciencia en nosotros o somos nosotros los que estamos dentro de la conciencia? ¿Qué piensa? ¿Qué pasa cuando dejas de pensar que la conciencia es aquello que acontece aquí dentrito de tu cabeza? Pues sí cambia, porque sí cambia la cosa. Sí, ¿no? Cuando dices, no, como que la conciencia es mucho más. O sea, la conciencia está como interpenetrando mis aconteceres en todos los niveles y podríamos decir que nuestro cuerpo como totalidad en realidad está actuando como una antena. Y es una antena muy refinada que está recogiendo información del campo cuántico a través de nuestros diversos sistemas, aun cuando lo sepamos o no. Puede ser que racionalmente no estamos tan enterados, pero nuestros huesos están recibiendo información, nuestros órganos, vuelvo a traer a la fascia, nuestros fluidos y todos los demás sistemas fisiológicos, glándulas, por ejemplo, que son tan trascendentales y desde luego sistema nervioso, están todo el tiempo interactuando en un campo de información que afecta, influye y que si yo voy sumando a mi conciencia, esa afectación, por llamarla de alguna manera, se vuelve más coherente, más trascendente. O sea, si yo no le doy importancia a que está aconteciendo este intercambio constante, pues vuelvo a repetir, me quedo como en el nivel de la frecuencia más baja, de alguna forma, y no me permito a mí misma darme cuenta que están sucediendo muchas cosas. Entonces podríamos decir que estas filosofías ancestrales nos han ofrecido múltiples mapas, ¿no? Esos mapas podemos hablar que son cuerpos energéticos, no sé si algunos de ustedes conocen la palabra koshas, pero son las capas del ser de acuerdo al modelo de filosofía yógica, ¿no? Que habla de la capa corporal, la capa de prana, la capa mental, la capa de discernimiento, la capa de dicha, estos centros que están representando como los aspectos de nuestra manera de relacionarnos con la vida. O sea, el primer centro, por ejemplo, es el centro que se forja a través de mi sentido de pertenencia, que tiene mucho que ver con los primeros 7 años de nuestra vida. O sea, qué tan perteneciente me sentí
qué tan conectado me sentí, qué tan bienvenido fui a la vida materialmente en todos los sentidos y qué tan contenido fui y qué tanta seguridad acumulé en ese tiempo. Entonces, si hay falla en ese primer centro, porque yo no tuve toda esa seguridad, yo voy a tener una deficiencia que en mi proceso evolutivo ascendente hay una serie de carencias que lo maravilloso es que yo siempre tengo la posibilidad de volver a contactar para trabajarlas, ¿sí? Si sigo hacia arriba, el segundo centro tiene mucho que ver con mi relación con los demás, con mi fluir en la vida, ¿sí? Es el centro que está representado por el agua, ¿no? El primero era la tierra, el siguiente tiene mucho que ver con mi capacidad de soberanía ante la vida, de poder en el buen sentido de la palabra, de realizar las cosas y podríamos decir que si lo vemos a nivel de los centros energéticos se suele hablar de periodos de cada 7 años, ¿sí? 7, 14, ¿no? En los 14 años pues aparece también mucho la relación con la sexualidad, ¿sí? A los 21 años es como que nos cuestionamos más el poder y la idea es que pues a lo mejor una buena parte de la humanidad vive como bastante atrapada en estos primeros 3, sin haber permitido que el fuego que se gesta en este centro y ese humo que asciende hacia el siguiente centro, que es el corazón, no haya abierto nuestras puertas hacia el amor, ¿no? Entonces, también como humanidad, podríamos decir que estamos en un momento en que lo que estamos queriendo es ver cómo damos el salto hacia acá, hacia el corazón, hacia la coherencia del corazón, no solo como individuos, sino también como humanidad. Entonces, bueno, hablo de distintos mapas ahí, nada más los menciono. No sé si por ahí hay una duda hasta ahorita. No, pura claridad. Yo tengo una duda. Yo Sí. tengo muchísimas dudas todo el tiempo, pero este, ahorita que mencionaste que somos parte de la conciencia completa, ¿cómo se relaciona eso con lo que acabas de explicar de los puntos de los chakras? Ujú. O sea, ¿cómo se relaciona esa conciencia en hablando de esos puntos? Como, o sea, conectando como a la conciencia del mundo y del universo con nuestro propio cuerpo. O sea, cada uno como individuos es muy probable, porque es la realidad, tenemos fallas, deficiencias, tareas inconclusas en cada uno de estos centros. Y no podríamos decir como de que ya palomeo uno y me voy al otro, ¿no? Sino que realmente mi trabajo energético, corporal, emocional, de comprenderme a mí mismo, de los procesos terapéuticos en los que yo entre, van a tener que estar entrando como, van a entrar en esta posibilidad de decir, bueno, me siento que pertenezco, me siento arraigado, realmente me siento sostenido, no me siento sostenido. Entonces a veces puede implicar que yo revise en mi historia personal cómo es todo este origen inicial de mi vida y cómo, yo mencioné hace un momento, la imaginería es una posibilidad enorme para volver a tejer el entramado de quien yo soy y de lo que yo creo. O sea, la vida nos ofrece muchos niveles de comprensión cuando yo siento desde un lugar más profundo lo que soy, lo que he vivido, mis carencias, mis temas inconclusos. O sea, tengo muchas maneras de entrar en mi comprensión, en la comprensión de quién yo soy y quién yo he sido, y volver a armonizar o revisar eso que yo soy y expandirlo.
No, no es como algo que ya se queda ahí de, pues no, ya ni modo. Yo la verdad en los primeros 7 años me fue muy, muy mal y ya ni modo. No, sino que voy hacia esa historia, me la vuelvo a contar, vuelvo a crear un entramado de comprensión y de conciencia, sano mis heridas. Incluso hablaría yo aquí también de sanar mis heridas ancestrales, las que traigo de mis sistemas. Entonces, cuando yo comprendo algo desde un lugar superior, desde un lugar más trascendente, hay una evolución. Y hay una evolución que me permite entender a lo mejor el siguiente nivel, que son las relaciones, por ejemplo, pensando. Entonces, a la vez, cuando yo empiezo a sanar como individuo y yo me vuelvo ese instrumento resonante en la vida, yo estoy colaborando a que mi evolución de conciencia se integre a una intención y deseo de evolución de conciencia. Sí, no sé si te hice más bolas. No, gracias. Por ejemplo, si entretejemos el nivel de los centros energéticos con el sistema glandular, podemos darnos cuenta que las glándulas tienen un lenguaje que representan precisamente lo mismo que cada uno de esos centros. En alguna clase que yo he dado por ahí está, no sé si se acuerdan, he hablado de las glándulas y de su papel, de cómo integra, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo como seres humanos. Y bueno, el nervio vago, no me voy a meter de fondo a ello, pero el nervio vago es una extraordinaria interfase que también tiene que ver con cómo me relaciono con la vida, con los demás. Es precisamente el nervio vago a través del uso de los sentidos que tenemos, especialmente en el rostro, que va a tener una posibilidad de leer la vida y de informarle a todo el resto del organismo de cómo te sientes. Es muy interesante, pero se dice que es más lo que informa tu sentir visceral de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo lo mental. Pero sería meternos en otro tema que luego lo estaremos viendo en clase. Entonces, para mí, comprender la biología de la transformación significa dimensionar esa neurofisiología de la conciencia y de la sanación. O sea, debemos trabajar hacia el desarrollo de una fisiología de la presencia. Si cuando estamos en esa fisiología de la presencia, se devela nuestra trascendencia espiritual. No importa cómo la llamemos. Se devela a través de tu biología, que eso es lo que a mí me parece muy hermoso pensar en eso. Y hablando de esta conexión, este concepto de la fascia o de la red, es un concepto muy bello en las culturas ancestrales, en el que se habla de la red de joyas de Indra, la red de las joyas de Indra. Y es un concepto que se desarrolla en estas escrituras, no las voy a leer todo largo para que no perdamos tanto tiempo, pero lo vemos en la cosmología de hace 3000 años, y este es el concepto que nos dice esta narrativa de lo que son la red de joyas de Indra. Y dice, imagina una telaraña multidimensional temprano en la mañana, cubierta con gotas de rocío. Y cada gota de rocío contiene el reflejo de todas las otras gotas. Y así hacia el infinito. Esa es la concepción budista del universo en una imagen, nos dice Alan Watts. Entonces también lo podemos ver como cuerdas de seda que se expanden hacia el infinito con perlas en sus intersecciones o como joyas, ¿no? Que a su vez volvemos a este concepto, se reflejan una en otra a la vez y reflejan la totalidad. Entonces, este es el concepto del universo que nos ofrecen estas cosmovisiones. Todo está reflejando a todo y a su vez se está reflejando a sí mismo, como decíamos en esta primera en esa primera imagen que presenté. Así que en el universo existen fuerzas de gran complejidad
a las que podemos tener acceso a través de trascender la conciencia racional. No es que no necesitemos el raciocinio, pero el raciocinio solito es muy pobre, es muy poca cosa. Es como tener muchos recursos y solo usar uno. Y ese que estamos usando es, bueno, yo todo lo razono, todo lo coloco en cajoncitos, todo lo defino, ¿no? Y en realidad sí tenemos que ser capaces de abrirnos otros niveles de percepción que nos permitan fundamentalmente conocernos a nosotros mismos. Y ahí vuelvo a lo mismo. El diálogo con mi cuerpo a través de un movimiento que promueve la escucha profunda es una manera de transformar mi mirada limitante, ¿sí? Entonces, ese ir hacia adentro requiere que nuestro vehículo, tanto corporal como sutil, como les decía, la fascia es una interfase entre el campo sutil y el campo corporal. Y se tienen que poner en armonía resonante, porque una vez que estás en resonancia, es como si se te abriera las puertas de información del universo y empiezas a acceder a lo evolutivo. Y eso lo primero que implica es, quiero sanar mi visión del mundo. Estoy dispuesta a sanar mi visión del mundo. Es podernos convertir en agentes negentrópicos, una palabra complicada, pero son agentes de cambio, ¿sí? O sea, negentrópicos es llevar la transformación hacia un proceso evolutivo en lugar de dejarme ir hacia la entropía. Si la entropía es cuando va como estancándose la visión, sí, como cuando nos vamos alejando. Yo no sé si alguien conoce el mito del eterno retorno. ¿Sí? ¿La conoce alguien? No, Ah, pues luego les comparte el librito en el grupo, pero el mito del eterno retorno es que en este Big Bang o en esta explosión, ¿no? Del ser, de la realidad, es como que nosotros primero estamos como cerquita y nos reconocemos conectados, pero va poco a poco, poco a poco, poco a poco, nuestra conciencia vivencial alejándose, alejándose, alejándose. Y es como que ese alejarte es un olvido. Ya no te acuerdas que perteneces. Ya no te acuerdas de que eres la esencia divina y que esa reside en ti. Por eso también muchos de estos mitos ancestrales nos dicen que hay que regresar al corazón, que cuando tú regresas al corazón, en el corazón te vuelves a acordar quién eres, que fue lo primero que hablamos cuando estábamos conversando en un principio. Entonces, recordemos que el universo está en constante intercambio. Ese universo somos nosotros, no está allá afuera. Somos ese universo y está en una forma fluida todo el tiempo en ese entrelazamiento. Es una palabra que en inglés es entanglement y que es muy interesante para comprender cómo es ese campo. Y Einstein lo llamaba la acción mágica a distancia. Así que recordemos que, aunque él hablaba de la unidad espacio-tiempo, ¿no? Que se consideró en la teoría de la relatividad, hoy en día se considera que cuando tengamos una comprensión plena de la fuerza de la gravedad, va a haber un ascenso. O sea, hoy hablamos más que de la unidad tiempo y espacio. Bueno, hablamos como si yo fuera física cuántica, yo no soy, pero se habla más de el campo morfogenético que de la unidad tiempo-espacio. ¿Y qué quiere decir el campo morfogenético? Que las circunstancias están aconteciendo en simultaneidad. O sea, no se requiere del tiempo y el espacio para que haya una comunicación. ¿Sí? ¿Eso sí me lo entienden?
Hay fenómenos, por ejemplo, hay fenómenos hermosos en los que se ha unido gente a orar en ciertos lugares, y esta unión de oración o de invocación o de canto produce una resonancia que colabora a una transformación. Hay aprendizajes que se han dado en un lugar distante de donde tú estás, y cuando llega una masa crítica, ese aprendizaje se manifiesta en un lugar que no, bueno, simplemente, ¿cómo es posible que las pirámides sean similares en tantas culturas? No tenían celular para platicarse, no podían pasarse el mapa de cómo se hacía la pirámide de Egipto con la pirámide de Teotihuacán, y sin embargo se construyeron esas pirámides en muchas partes del mundo sin que hubiera una comunicación espacio-tiempo, ¿no? Entonces, ¿de qué está hecha la gravedad? Esa unión, esa unidad espacio-tiempo, pues está hecha precisamente de fluctuaciones cuánticas. Esto nos habla de la importancia de refrendar el paradigma de pensamiento para que entendamos al universo y a toda la materia-energía ya como una unidad, no como algo separado, y comprender este campo unificado que se comporta como un sistema, no como componentes. Y lo importante de tu relación con tu cuerpo es eso mismo. Mi cuerpo no está hecho de componentes, es una unidad en la que a un mismo tiempo están pulsando mis emociones, mis sensaciones, mis comprensiones, esos aspectos que se develan cuando yo dialogo conmigo mismo a través del movimiento. ¿Sí? Así que esta nueva perspectiva que hoy sustenta la física contemporánea requiere que tengamos un cambio radical en nosotros, en nuestra conciencia, que lo fomentemos, que hagamos todo aquello que reta a esa visión limitada que hemos tenido hasta ahora. Podríamos decir, y lo vemos también en muchos de los mandalas y en los yantras de estas culturas ancestrales, cómo la geometría es la semilla del tejido espacio-tiempo. La encontramos codificada en las diversas culturas y civilizaciones ancestrales alrededor del mundo, ¿no? Incluida la tradición cabalística, plasmada en el simbolismo del árbol de la vida. Entonces, como hemos mencionado antes, romper el paradigma actual de creencias no solo es una tarea intelectual, no puedes solo resolverlo con entendimiento intelectual. Requerimos acceder a caminos sensoriales, a caminos somáticos, a caminos vibratorios y a caminos imaginativos. Esto nos lleva a la necesidad de preguntarnos lo siguiente. Y aquí es donde termino la presentación, pero voy a poner estas preguntas en el campo cuántico de nuestra relación en este momento. ¿Cómo experimentas tú la vida? ¿De qué manera la forma en que ves la vida está determinando tus comportamientos, tus decisiones y los resultados que obtienes? Bueno, tú y yo, ¿no? Cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos enaltecer esa conexión con la naturaleza? Y agrego, con esa naturaleza que somos, no en la que vivimos. ¿Cómo podemos traer el sentido de naturaleza a una percepción directa, no como algo externo, con los demás seres humanos, con la Tierra? Y quiero llevarlo al concepto de universo. ¿Qué cambiaría en ti si la visión local que tienes de ti misma, de ti mismo, empezara a convertirse en una percepción mucho más amplia, como para reconocernos como seres intergalácticos? ¿Qué pasaría si ya no nos viéramos nada más como esta personita que vive aquí?
sino que nos pudiéramos dar cuenta que estamos en un proceso de expansión de conciencia que va más allá de una visión local. ¿Cuál crees que sea el papel que juega tu cuerpo en esta visión evolutiva de ti misma? Bien, dejo ahí las preguntas e invito a las reflexiones, pues sí, a las inspiraciones que pudieron tener al respecto. Elena. Sí. Cuando hablas un poco como, siento que esto que dices como, ¿qué significa como regresar al corazón exactamente? ¿No? ¿Te refieres a esta capacidad de poder sentir, de poder ser más sensibles, de expandirte a lo que pasa en el mundo, no solo lo que ocurre en tu contexto pequeño? ¿A eso te estás refiriendo, a expandir esta capacidad de llevar tu Claro, corazón hacia más dimensiones, a otras dimensiones, a otros espacios? sí, claro. Y además darte cuenta que no solo es algo romántico y teórico. O Claro. sea, el amor es una fuerza coherente. Y esa coherencia se refleja en el ritmo de tu corazón, en el ritmo de tu pulso. ¿Se acuerdan que hemos hablado un poquito como de cómo ponernos en contexto, de percibir un pulso que lo llevamos como más a una visión más evolutiva del sentir? Ujú. Y es real, o sea, cuando hay coherencia cardíaca, hay salud. O sea que tú puedes empezar a influir en tu coherencia cardíaca con tu respiración, con tu pensamiento, con tu imaginación, con tu sentir, con tu pulso, como lo hemos hecho. Ajá. Entonces, no es nada más romántico y teórico, es concreto y fisiológico y biológico, que eso es lo más hermoso. O sea, tú sí puedes poner en coherencia mente y corazón, ¿no? Creo que la otra que había preguntado era Marcela. O más bien iba a ser alguna participación porque habías levantado la manita. Sí, hola, buenas noches. Buenas Mira, noches. yo me quedé apenas en la segunda pregunta, Rose. Perdón. Las pondremos Era, en el chat. ¿cómo experimento yo la vida? Era la primera. Y la segunda, ¿cómo la manera en que... Ahí me quedé. ¿Me la podrías repetir, por favor? Las puedo volver a poner si quieren. Déjame ver Gracias. si hay alguien que quiera preguntar algo o participar en algo de esto sin las preguntas. No sé si quieran algo. Las vuelvo a compartir. Mm, Bueno, yo acerca de esta experiencia somática, para mí ha sido muy valioso estar en tus clases y sentir esa conexión. Y son destellos que a veces yo me quisiera agarrar de ese destello para poderlo traer todo el día y todos los días de la semana y todo el mes y todo el año, pero se van, se esfuman y otra vez vuelvo a la práctica. Y no sé, es normal esto de los destellos Es que se muy normal. esfuman y Es muy regresan. normal porque finalmente implica irnos acordando. Otra vez acordarnos que eso es. O sea, que somos esa esencia, ¿no? Y lo que queremos es experimentar esa posibilidad y expandirla más, hasta que llega un momento que no es una creencia intelectual, sino es una experiencia, ¿no? Voy a poner las preguntas otra vez para que reflexionemos sobre ellas. Aquí me voy desde este principio, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que la gran pregunta, y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, Marce, es cómo experimento yo la vida. Y es muy común que de repente la experimentamos como si nos estuvieran dando un golpe en la cabeza. Yo creo que en este momento la estamos experimentando a veces así, ¿no? Como un lugar de profundo miedo,
de gran angustia por momentos, de incertidumbre, pero a la vez como que cuando entras como en esta inteligencia profunda, te das cuenta que eres más de lo que está aconteciendo, ¿no? Eres mucho más. Por eso para mí esta idea de, o sea, no es que ser un ser intergaláctico, es como que me voy a salir de acá, no, pero es decir, soy mucho más que esto, que esta personita local que vive aquí en donde vivo yo, ¿no? Y eso es muy interesante porque eso le puede dar otro sentido a tu vida. Claro, o sea, empezar a darte cuenta, a ver, ¿esto que estamos viviendo es pura casualidad? ¿O es que en realidad estamos pariendo hacia una nueva visión de la vida? Puede verse súper oscura. Aquí tenemos a una gran astróloga que nos lo puede decir con mucha claridad. O sea, en realidad hay como toda una transformación enorme en este momento de nuestra historia que nos está pidiendo que realmente estemos dispuestos a evolucionar y que podamos tener confianza en que así como hablamos de esta red de Indra y como podemos hablar de este campo morfogenético, si tú haces tu parte, tú afinas tu instrumento, tú empiezas a emitir la resonancia que va integrándose con otros seres humanos que también apostamos a la evolución, Sí. ¿no? Creo que una de las cosas complejas, ¿no? A veces en el día a día es que el grosso de la gente, de las personas, no están en esta búsqueda que estamos nosotros, Claro. ¿no? Y eso a veces te lleva a esa inercia, ¿no? O a esa incomprensión, ¿no? De lo que está ocurriendo, ¿no? En el mundo. A mí me sucede mucho eso. De pronto digo, Claro. ay Diosito, pero Perdemos coherencia cuando estamos más en lugares donde no está tan presente esa coherencia, pero a la vez si tú mantienes tu frecuencia más alta, tú nunca sabes qué estás generando tú cuando tú aportas tu coherencia, estoy de acuerdo. Ok. ¿no? Nunca lo sabes. O sea, yo puedo decirte que en todos estos años de ser maestra de movimiento, de yoga, ¿no? Ha habido momentos en los que yo decía, nah, esto ni quien se está enterando qué está pasando, ¿no? Y de repente alguien regresa 10 años después, ¿no? Y te dice, eso que un día dijiste en una clase que tú desde luego ya ni te acuerdas, cambió mi perspectiva de las cosas. Y dices, wow, qué maravilla. O sea, qué maravilla que esto que salió de mí, que ni siquiera es que soy yo misma, fue algo que creó una ola resonante para otra persona. Entonces, la idea es que sí tenemos que, la próxima plática vamos a hablar un poco más del poder de la comunidad, no del poder de la fuerza cuando empieza a unirse. Y cómo hacemos este efecto morfogenético cuando nosotros queremos estar en sintonía con una visión evolutiva. Yo me acuerdo mucho en una clase de astrología hace muchos años, justo antes del 2000, cuando se decía que se iba a acabar el mundo y que todo el mundo preguntaba sobre eso, ¿no? Y me acuerdo la maestra que dijo, cuando le dijo, se va a acabar el mundo ahorita en el 2000, y le dijo, ¿tú quieres eso? Dijo, no, pues yo no. Pues entonces no apuestes con tu conciencia a eso. No votes. O sea, no ejerzas un voto a favor de esa destrucción. Y me pareció poderosa respuesta. No ejerzas tu voto por la destrucción. Ejerce tu voto por la evolución. Cuando sientes que se baja tu frecuencia, vuelve a recordarte, yo soy intergaláctico. ¿Sí? Soy mucho más que esta personita aquí, ¿no? Al rato les voy a compartir un bellísimo video que a lo mejor ya muchas han visto, pero es así como una imagen que está enfocada a una persona y luego va alejándose la cámara y se va alejando y se va alejando y se va alejando.
y se va viendo, ¿no? ¿En dónde queda esa persona chiquitita en un contexto de la vida? Al ratito lo comparto. Y las que no están en este chat, por favor, y las invitaron, se lo comparten después de aquí. Sí, Clarisa. Yo me quedo un poco, Rose, con esa idea de conciencia y coherencia, ¿no? Con esas dos palabras así que son, que aportan, ¿no? A la idea de movimiento. Y me quedé pensando sobre esa idea del espacio y del cuerpo interior y del cuerpo exterior, ¿no? Y el enorme espacio que muchas veces, obviamente, reconocemos nuestro cuerpo interior y ese espacio, eh, porque es una percepción, ¿no? De tu propio ser, de alguna manera, y cuando hay movimiento mejor, ¿no? Más expandido, menos, ¿no? Más fluido, yo diría, y el cuerpo exterior y la dificultad ¿no? En el medio de los seres humanos de percibir esos cuerpos interiores y exteriores también, ¿no? Que haría mucha diferencia en nuestra observación tan exclusiva, Limitada. ¿no? Limitada. Sí, es Limitada. limitada. Es como que se desvanece la frecuencia de percibirte más grande de lo que somos. Acabo de compartírselos, así que quienes no están en este chat de la clase de vitalidad somática, por favor ahí se los comparten, pero es realmente una bellísima imagen de cómo nos podemos ver así como muy locales y de repente empiezas a ver esta dimensión de grandeza que está más allá de esa, y a la vez lo pequeñitos que somos en este universo, ¿no? Pero no por eso insignificantes. Aquí están las preguntas, Marce. ¿Qué cambiaría en ti si esa visión que tienes muy localizada de, pues yo aquí vivo en esta casa, en en esta ciudad, en este barrio primero, luego en esta ciudad y luego se va como expandiendo, ¿no? ¿Qué cambia? Sol, ¿tú también querías decir algo? Sí, que pensaba también, porque me llama la atención cómo se habla de visión y de creencia, ¿no? De lo que crees y cómo lo que tú crees, un acto casi de fe, de por qué estás aquí, qué haces y de qué se trata. Imaginar esta conexión intergaláctica, pienso que a veces puede ser muy difícil cuando la situación local es demasiado crítica, ¿no? Como, no sé, algo social, un espacio de discriminación, de injusticia, o algo tan personal como un dolor, no sé, emocional o físico, ¿no? Creo que cuando el dolor es físico, eh, a veces es muy difícil de ver cualquier otra cosa. Pero Claro. yo algo que he descubierto a partir del movimiento y a partir del trabajo en el que he podido acompañarte, algo que aprendí contigo es que cuando yo muevo una pierna, por ejemplo, yo que vivo con la artritis, ¿no? Y tengo un dolor articular localizado, no sé, el tobillo, y que ese dolor se vuelve, es muy fuerte y es muy difícil dejar de pensar en él. Claro. Este, me he dado cuenta de que cuando logro entender que ese tobillo no está solo, Mm, acabas de que, decir algo muy bonito. que cada una de mis músculos, de mis huesos, de mis nervios, ¿no? Pueden acompañar ese espacio a lo mejor no deja de doler, ¿no? Pero puede moverse con más acción. Y a eso quería también llegar, ¿no? De lo que preguntabas al principio de qué es el movimiento y es también un poder de acción, de manifestación, ¿no?
Claro. que el cuerpo es la llave. Y si mis órganos pueden acompañar a mi tobillo, de pronto pensar que a lo mejor una otra persona me acompaña a mí, que acompaña ese tobillo, y luego llevarlo todavía más lejos, ¿no? Pensar que el Sol, que Saturno, que Plutón, ¿no? Pueden también ayudar a sostenerme, es algo que me genera mucha esperanza. Pero a veces, cuando lo local es tan exigente, a veces Claro, se pierde esa visión. claro, estoy de acuerdo contigo, pero también es como acordarnos de algo importante. Nosotros vivimos en una sociedad que poco a poco estas fuerzas de poder que se han gestado alrededor nuestro han secuestrado mucho nuestra voluntad, o sea, no que yo te diga, oye, olvídate que tienes artritis, para nada, no, o sea, eso está imposible como cuando hay dolor, estoy de acuerdo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando poco a poco una dolencia la pones en todo un contexto y empieza a haber como una transformación, como tú dices, de tu perspectiva? Yo digo que algo que nos pasa como seres humanos es que tenemos como dos lugares donde podemos vivir. Uno es en el del aprendiz y otro es en el de víctima. Cuando saltas al de aprendiz, tu experiencia de lo que estás viviendo tiene una oportunidad de ser contextualizado de otra manera. Otra, incluso transformarse. O sea, siempre está esa esperanza en una posibilidad. Siempre está ahí, ¿no? Entonces, es poderme reconocer que yo tengo un sentido al estar en este nivel de conciencia y que si yo me pongo en el lugar del aprendiz, mi apertura a lo que estoy viviendo me puede empezar a ofrecer oportunidades para conectar lo que soy y lo que estoy viviendo, ¿no? Sí, creo que nuestra sociedad nos ha querido secuestrar la voluntad, ¿no? O sea, todo el modelo médico secuestra la voluntad, ¿no? Todo el modelo religioso también secuestra como las visiones y te va haciendo que o estoy de un lado o estoy del otro, o soy de acá o soy de allá, ¿no? Y como que hemos perdido la capacidad de volver a redefinirnos como individuos que vivimos en un mundo complejo, ¿no? Y volver a sentirnos parte otra vez unificada. Entonces, cuando cambiamos esa visión local de nosotros mismos, empezamos como a darnos cuenta que hay más de lo que hemos visto, ¿no? Hasta ahora. No sé, Marce, si ahí las preguntas te vuelven a acercar a tu indagación, pero para mí es esto, ¿cuál crees que sea el papel que juega tu cuerpo en esta visión evolutiva de ti mismo? O sea, ya de por sí las preguntas, perdón, es que tengo algo a las 8:30, pero las preguntas ya de por sí me parecen bastante interesantes, ¿no? Porque son preguntas que te invitan a la reflexión realmente. Entonces, Claro, digamos que son preguntas que puedes tener constantemente en tus días, ¿no? Y a lo claro. mejor para ir encontrando a lo mejor algunas respuestas, pero las preguntas ya de por sí ya me parecen un gran regalo, ¿no? Para que nosotros reflexionemos en estos temas. Claro. Claro, y que tengamos muchos mapas que pudieran hacernos ver que en el proceso evolutivo, por un lado, y lo traigo a que no está aquí presente, pero lo vamos a ver en el próximo encuentro, ¿no? Cómo entran en juego tu sentido de libertad, tu autenticidad, tu verdadera identidad, tu relación con el manejo del poder, o sea, el poder como esta capacidad de gestionar tu vida, tu capacidad de responsabilidad, que es un poco también cómo respondes a las cosas, ¿no? O sea, es un poco lo implícito y lo explícito, el sentido de seguridad, ¿no?
cómo hay una parte importante en la que yo también navego como entre, son como los arquetipos, pero navego entre el bufón y el sabio. Sí, entonces son arquetipos que me dan un sentido de evolución y cierro un poco con estas palabras que veremos en la próxima sesión. O sea, cómo voy viajando desde ir asumiendo responsabilidad y empezar desde esa responsabilidad, fomentar un concepto de inclusividad, y esa inclusividad me hace más partícipe en la vida, ¿no? ¿Cómo puedo acceder también a un estado de individualidad y de soledad, pero no una soledad abandonada, sino un encuentro conmigo mismo que me lleva a la serenidad, que me devela a la calma, como una habilidad que voy desarrollando, y que esa calma que va surgiendo también es como un entrar en el desapego. O sea, yo lo estoy poniendo aquí así como súper global, pero lo vamos a ver en la próxima vez la próxima vez. Entonces, ¿cómo voy accediendo a un sentido como de indiferencia, pero una divina indiferencia? No es como, ay, a mí no me importa lo que está pasando, sino una visión más elevada que me permite entender las cosas, donde ya no prevalece tanto mi apego a mi personalidad. No estoy siempre diferenciándome con que yo así soy, tú cómo eres. Y eso me va despertando como una inteligencia, una sabiduría y un entendimiento diferente de la libertad. Yo sé que es un gran contenido lo que acabo de mencionar, pero así las dejo picadas para el siguiente capítulo. Muy bien, pues muchas gracias a quienes nos acompañaron y no a todo mundo conocía yo por acá, a las que, aunque no están en el grupo, están aquí también. Muchas gracias por estar aquí y que nos lleve a sacralizar a nuestro hermoso cuerpo, esa maravillosa interfase de relación con la vida. Gracias, Rose. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahí está. Gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Paro aquí la grabación. Muchas gracias. Gracias.